Bueno, Estás. buenas tardes a todos. Vamos a esperar un poquito a ver si se conecta alguien más Eso. y empezamos con el último tema ya para todos vosotros. Sí. ¿Estaréis deseando Todo- llegar a este momento, verdad? Porque bueno, yo creo que supongo que un máster, hacerlo en personas que estamos trabajando, pues supone un esfuerzo, un sobreesfuerzo, sobre todo por, como digo yo, por algo que ya tengo hecho, pero que quiero mejorar. O sea, nadie me Mm, obliga a hacer nada de esto, sino que bueno, pues yo lo que quiero es mejorar en mis conocimientos, lo cual yo creo que es muy loable para todos los que somos ya profesionales estudiar, porque creo que la única manera de mejorar es no dejar de formarnos. Y esto precisamente es lo que quiere la EM, que sigamos mm, formando en algo que, bueno, pues para muchas personas pues no es tan común y que sí es verdad que esto no ha hecho más que empezar. O sea, cada vez las mujeres se quejan más, las mujeres quieren estar bien, las mujeres quieren tener calidad de vida y, bueno, pues tenemos que estar preparados para darles esa calidad de vida. Y la única manera de prepararnos es tener herramientas como es todas las que nos da este máster, pues para poder hacer frente a todo lo que ellas necesitan. O sea que, sin más, pues voy a empezar. Esta charla pues es un poquito como más light no, pero no es de afianzar conocimiento, sino yo creo que es algo pues que nos puede hacer pensar un poquito que a lo mejor pues no lo estamos haciendo muy bien a la hora de comunicar todo lo que es el periodo de la menopausia en la mujer. Entonces, por eso, bueno, pues yo quiero plantearles un poquito un estudio que surgió, empezó desde la EN, fue un estudio que empezó, que llegó a la consulta como porque iban a hacer un estudio sobre el conocimiento de las mujeres en menopausia y con lo cual claro, evidentemente nosotros en la consulta de menopausia allí hacemos, pues pasamos muchísimas escalas. Entonces, claro, estábamos todo el rato pasándole que si la escala Cervantes, que si la escala de conocimiento de menopausia, que si la escala de satisfacción de tratamiento. Entonces, claro, los hombres pues empezaban a quejarse como decían, bueno, doctora, todo preguntándoselo a ellos y a mí no me pregunta nada. Pues bueno, pues como no te pregunto nada, te voy a preguntar. Y así fue como surgió este proyecto, que era saber cuál era el conocimiento que tienen los hombres sobre la menopausia. Os voy a contar un poquito, bueno, pues este proyecto está realizado en hospitales públicos y privados, como veis en la Zarzuela, en el Hospital Miguel Servet, donde está la doctora Laura Quedano, y en el Hospital Clínico, donde está el doctor Pluvio Coronado. Y lo primero que ocurrió cuando contamos los hallazgos de este estudio fue esto que veis, o sea, realmente, bueno, pues fue un bombazo a nivel periodístico cuando dijimos pues todos los resultados, todo lo que habíamos obtenido, que es lo que yo ahora mismo os voy a contar. En principio, bueno, pues realmente el bombazo fue porque los hombres saben muy poquito de menopausia y yo, si quisiera terminar la charla aquí, diría, esto es lo que saben los hombres de menopausia. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Pues para nuestra desgracia, a los hombres no llegamos a las mujeres, pero a los hombres llegamos muchísimo menos todavía. ¿Cómo fue este trabajo? Bueno, pues nos planteamos una serie de objetivos que era valorar si este conocimiento que tenían los hombres tenía algo que ver con la edad que tenían, con el nivel de estudios que tenían, con las fuentes de información a las que recurrían o incluso al tipo de sanidad que acudían, si era pública o privada. Es un estudio que fue un estudio prospectivo, o sea, a medida que llegaban los hombres le íbamos haciendo las encuestas. Estas encuestas, por supuesto, anónimas, no se les pagaba nada por ella, por supuesto, y lo único que se les pedía era que tuviesen una relación de pareja y que viviesen juntos todo el tiempo. ¿Por qué esto así? Bueno, pues porque realmente ahora mismo hay muchas modalidades de pareja y realmente si yo vivo en distintos sitios, me junto a lo mejor solamente el fin de semana o en situaciones especiales, pues probablemente mi conocimiento sea mucho peor. Con lo cual quisimos buscar a los hombres que vivían todo el rato, o sea que todo lo que nos pasase durante la menopausia, ellos pudiesen verlo por estar conviviendo con nosotros. El examen de conocimiento, bueno, la evaluación del conocimiento, ¿cómo la hicimos? Bueno, pues realmente decimos, pues como se hace un examen, ¿no? Un examen de 10 preguntas
en las que el máximo score era 45, o sea, la máxima puntuación que podían tener en el examen era 45 puntos. Si es verdad que ahora os voy a explicar un poquito porque a raíz de este artículo aprendí muchísimo de cómo se deben hacer los exámenes. Muchas veces, pues esto te da a pensar que dices que hay muchos profesores que probablemente a lo mejor igual no sepan hacer exámenes y por eso pues los resultados que pueda haber. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, pues como os he dicho, el análisis del conocimiento era con una puntuación máxima de 45 puntos. Fijaros, no había respuestas negativas, es decir, no le iba a restar nada, aunque ellos si contestaban mal. O sea, que todas las preguntas válidas se agregaban a la puntuación final. Y luego había algunos apartados, ¿no? Por ejemplo, en las preguntas 1 y 2 le dábamos una lista y tenían que seleccionar una pregunta correcta. Y de las preguntas 3 a 10, pues había una serie de opciones que eran respuesta múltiple, ¿vale? Y en ningún momento había respuestas abiertas, es decir, no podían contarnos su vida y milagros, aunque sí es verdad que luego haciendo la estadística, pues hay gente, hay hombres que nos contaban su vida y milagros en cada pregunta, que respondían una cosa y luego te contaban ahí pues una serie de cosas que se le pasaban por la cabeza con respecto a esa pregunta, pero mira que le decíamos que no era nada abierto. Bueno, las preguntas que sepáis, para hacer un examen hay una serie de preguntas que pueden valer más y otras pueden valer menos. Y las preguntas que valen más son aquellas que intentan focalizar el tema. ¿Por qué valen más? Bueno, porque tenemos que darnos cuenta si realmente saben de lo que estamos hablando. Por eso nosotros lo primero que queríamos saber era si los hombres sabían del periodo en el que estábamos hablando, si sabían qué significaba el término menopausia y qué sabía la edad a la que se aparecía normalmente la menopausia. Entonces, esas preguntas 1 y 2, que eran las preguntas de opción única, puntuaban un poquito más que las otras, que eran de opción múltiple. Respecto a la respuesta múltiple, pues como os venía diciendo, cada opción que puntuaban sumaba un punto si era verdadera. Es decir, teníamos la primera y la segunda que eran 5 puntos y de la tercera a la décima, como iban sumando punto por punto, pues cada respuesta verdadera sumaba puntos. O sea que aquí era fácil sumar puntos. Entonces, la pregunta 3 le preguntábamos qué síntomas asociaban con mayor frecuencia a la menopausia. Y esos eran los sofocos, la disminución del deseo. Podían marcar cualquiera de ellos. O sabíamos que eran respuestas múltiples y podían marcar pues, todos los que ellos creyesen que se relacionaban con la menopausia, que eran los sofocos, la disminución del deseo, la sequedad vaginal, el riesgo de fracturas, el insomnio. En la pregunta 4 preguntábamos cómo afectaba la menopausia a las enfermedades. Si decía que mayor riesgo de ictus isquémico, infarto, disfunción sexual, osteoartritis, osteoporosis, depresión. La pregunta 5 le preguntábamos sobre estilos de vida. ¿Qué estilos de vida creían que eran beneficiosos para la menopausia? Decíamos dieta rica en calcio, ejercicio físico, no fumar, no tomar alcohol, aumentar la ingesta de frutas y verduras, beber 1 o 2 litros de agua al día. También le preguntábamos cuáles eran los tratamientos que conocían para tratar los síntomas de la menopausia. Si te conocían la fitoterapia, la acupuntura, los lubricantes, el tratamiento hormonal, los antidepresivos, los complejos ricos en vitamina y en calcio y vitamina D. En la pregunta número 7 le preguntábamos si sabían cuáles eran las principales indicaciones de la terapia hormonal en la menopausia. Mejorar los huesos y las articulaciones, mejorar los sofocos, mejorar el dolor de las relaciones sexuales, mejorar el sueño. En la pregunta 8, que era un poquito la que más nos protestaron, sobre todo los referring, era porque nosotros le preguntábamos que si sabían cuáles eran los riesgos de la terapia hormonal actual de la menopausia. Y poníamos osteoporosis, ganancia de peso, cáncer de útero, cáncer de mama, riesgo de trombosis, o bien que no conocía riesgos. Con respecto a todo esto, bueno, pues los únicos riesgos que se sabe que podemos relacionar con la terapia hormonal es el riesgo de trombosis, porque a día de hoy ninguno de todos los demás podemos solucionar, con lo cual en esta pues, solo podían marcar el riesgo de trombosis. ¿Qué más le preguntábamos? Bueno, ¿cómo crees que la menopausia influye en la sexualidad? ¿Disminuye las relaciones sexuales? ¿Disminuye el deseo sexual? ¿Produce dolor con la penetración? ¿Y qué tratamientos conocían para mejorar la sequedad vaginal en las mujeres en la menopausia? Lubricantes, cremas hidratantes, cremas y óvulos con estrógenos, tener relaciones sexuales, láser vaginal. Bueno, pues en principio esto es lo que nos contestaron. Os voy a situar a qué hombres teníamos. Fijaros,
Bueno, sí es verdad que en el Hospital de la Zarzuela casi el 60% eran los hombres del Hospital de la Zarzuela. Nosotros ahí el nivel que tenemos suele ser un nivel, nivel de estudios universitario. Pues todo esto, fijaros, la mayor porcentaje de los hombres que van a contestar todo esto que os voy a decir a continuación son universitarios, es decir, que no son personas que no tienen estudios, que no han podido leer, que no, son personas que se supone que para nuestro país son gente que está formada. Pues bien, ¿qué nos contestaban con una media de 49 años estos universitarios? Bueno, lo primero que nos decían es que a donde recurrían sobre todo para tener los conocimientos que tienen es a los amigos y la familia. Con lo cual ya aquí nos empezamos a pensar de cuál es el motivo de por qué nos contestan todas estas cosas. Y que sí que tenían claro que si tenían alguna duda relacionada con la menopausia, pues a quien iban a recurrir sobre todo es al ginecólogo o ginecóloga para el 86 casi el 86% de los hombres si tuviesen esa posibilidad. También le preguntábamos antes de hacer el examen si hacían alguna actividad deportiva con la pareja y bueno, pues nos encontramos que la inmensa mayoría, casi el 80% de los hombres, lo que hacen es caminar con su pareja. Luego, bueno, pues puntualmente algún otro tipo, como veis aquí en el esquema, algún otro tipo de actividad, pero básicamente lo que hacemos con nuestras parejas es caminar. Con respecto a la primera pregunta que le hacíamos, mira, fijaros, antes de que me olvide, ¿os acordáis que el score era de 0 a 45 puntos? Bueno, pues la media de conocimiento de todos los hombres es 20,69. Es decir, si la mitad de 45 son casi 23, pues algunos hombres podían aprobar, pero la inmensa mayoría de ellos hubiesen suspendido el examen. O sea, es una media de 20 puntos, que es bajísimo. Para lo facilito que se lo habíamos puesto, de que no había negativos, todo sumaba. Con respecto al término de menopausia, la mayoría sí conoce qué es el término menopausia, o sea, casi la mitad de los hombres, más de la mitad de los hombres conoce qué es la menopausia, sabe centrar que la menopausia es la última regla de las mujeres. Y con respecto a la edad, pues más, todavía saben más o menos, sí saben localizar este periodo de la mujer. Con respecto a los síntomas que se asocian a la menopausia, lo que conocen sobre todo son los sofocos, prácticamente el 94% de los hombres conocen los sofocos, y luego detrás conocen la sequedad vaginal y conocen que disminuye el deseo sexual y además que aumentan de peso las mujeres. Bueno, pues no sé, es un síntoma que ellos han sacado de él, pero que creen que la menopausia engorda. Con respecto a las enfermedades que creen que pueden empeorar en esta etapa, pues mira, la mayoría de los hombres creen que en esta etapa no empeora ninguna enfermedad. O sea, el 83% de ellos. Y del 17% restante dice que en esta época lo que empeora es la osteoporosis, la depresión y la disfunción sexual. Con respecto a los hábitos saludables, sí, conocen muchos hábitos saludables, eso sí que ha entrado bien en la población, o sea, saben que no fumar, que hacer ejercicio físico, que no tomar alcohol, que tener una dieta rica en calcio es bueno para la menopausia, con lo cual ahí sí hemos entrado bien, sabemos los hábitos saludables. Con respecto a qué tratamientos conoce para tratar los síntomas, el 27, casi el 28% de los hombres piensa que la menopausia no tiene ningún tratamiento, o sea que nosotros llega la menopausia y a quedarse en casa con la pata quebrada, que aquí no podemos poner nada. Y del resto, que es el 72%, el tratamiento que más conoce para tratar los síntomas de la menopausia son los lubricantes. O sea, fijaros la desinformación tan absoluta que tenemos en los hombres de nuestra sociedad. Cuando le preguntamos por las indicaciones y cuáles creéis, había algunas indicaciones que tenía, por qué nosotros los médicos poníamos terapia hormonal en la menopausia, decían que la mitad para mejorar los sofocos, el 34% para mejorar los huesos y las articulaciones, pero fijaros, casi un 28% decían que poníamos la terapia hormonal para retrasar la edad. O sea que, no sé, o sea, el anti-aging este también ha calado mucho. Luego, con respecto a los riesgos, bueno, aquí siempre tenemos suerte, no ha penetrado tanto los riesgos que en las mujeres tienen interiorizados como en los hombres, porque el 60% de los hombres nos decía que no, la terapia hormonal no lo conocía o no tenía riesgos, o sea que realmente todavía los tenemos en barbecho como para explicarle para qué sirve la terapia hormonal y que la terapia hormonal es beneficiosa. Pero fíjate, de los que decían que tenía riesgos, decía
que el 34% que la terapia lo que hacía es que les aumentaban de peso las mujeres, el 12% que la terapia hormonal producía osteoporosis y otro 12% que la terapia producía cáncer de mama. Con respecto a cómo afectaba la sexualidad, el 50% de los hombres decía que lo que disminuía era el deseo sexual. Otros decían que disminuían las relaciones sexuales y que un 26,2%, fíjate, decían que la sexualidad pues, no se ve afectada en la menopausia. Con respecto a los tratamientos que decían que conocían para mejorar la atrofia vaginal, el 21,8% decía que no conocían ninguno. Y volvíamos otra vez a lo mismo, fijaros, el 78,2% no solo no conoce los lubricantes como único tratamiento, sino que para mejorar la atrofia vaginal también es el único tratamiento, el tratamiento más frecuente. Conocen, el 70% de los hombres dice que la atrofia vaginal pues, se mejora con lubricantes. Entonces, teniendo en cuenta que saben muy poco, desconocen muchas cosas, lo que quisimos saber es, algunos hombres saben un poquito más que otros. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a los hombres que saben, dentro de lo poco que saben algo más? Pues bien, hemos visto que en el conocimiento de la menopausia en los hombres, la edad que tienen los hombres cuenta, los estudios que tienen los hombres cuentan y las fuentes de información a las que recurren los hombres también cuentan. ¿Y por qué os digo esto? Fijaros, los hombres, esta es como es una curva donde vamos viendo en función de la edad la puntuación que tiene el examen. Vemos que a medida que van cumpliendo años, muy poquito a poco, van aumentando el conocimiento. Evidentemente, tenemos una media de 20 puntos y pico, o sea que no es para echar cohetes, pero sí es verdad que poquito a poco, bueno, a medida que se van acercando más a estas épocas de la menopausia, pues el hombre aprende un poquito más, significativamente con respecto. Con respecto a los estudios, bueno, pues lo que vimos es que los hombres que tienen estudios universitarios o formación profesional saben un poquito más que los que no tienen estudios o que solamente han ido al colegio, con lo cual a lo mejor la anatomía y todas esas cosas que nos cuentan en el colegio, pues a lo mejor nos sirve un poquito de algo para esto de las fases de la mujer en el colegio. Y con respecto a las fuentes de información, pues era evidente, o sea, los hombres que reciben información del personal sanitario saben significativamente más que los que recurren a los medios de comunicación o a los amigos, con lo cual aquí donde tenemos que ponernos las pilas es en informar, porque realmente a los que ellos aprenden más es de nosotros, no de, bueno, pues como vosotros sabéis, todas estas cosas que se cuentan en las redes, en los medios de comunicación, ¿no? Pues con lo cual aquí nos queda una asignatura pendiente porque nosotros sí les sabemos enseñar. Con lo cual, este estudio que concluía, bueno, pues que el conocimiento de los hombres en la menopausia es muy limitado, que hay diferencia de conocimiento en función de la edad, en función del nivel de estudios, en función de las fuentes de información y que la información debe ser realizada por quien realmente sabe de esa información, que es el personal sanitario o gente que esté formada en menopausia para poder explicarle o instruirlos sobre todo en todos estos tratamientos. Pero fijaros, ellos saben muy poquito, pero lo que ellos no saben es que a ellos también les pasa. En los hombres también existe, no existe la menopausia porque es la mujer, pero sí existe la andropausia o lo que se llama el síndrome de Adam, que es un conjunto de síntomas que se asocian al envejecimiento como consecuencia de una progresiva disminución de los andrógenos, es decir, lo que nos va pasando a nosotras como consecuencia de la disminución de estrógenos, aparecen una serie de síntomas, pues a ellos como consecuencia de la aparición de andrógenos, de la desaparición, aparecen unos síntomas. Y esto, fijaros, ¿cómo va? Estos son los niveles de testosterona a medida que van pasando los años en los hombres. A partir de los 50, pues van disminuyendo. Llega un momento pues, que realmente esta bajada de andrógenos, bueno, pues se tiene que notar en una serie de sintomatologías. Sí es verdad que en los hombres no es como en las mujeres, que probablemente esta sintomatología muchas veces ocurre muy rápido. En ellos el descenso, esta aparición de sintomatología es muy larvada, va apareciendo poco a poco, pero que muchos hombres tienen la andropausia o lo que se llama el síndrome de Adam. Para la fisiopatología pues es la misma, disminuyen las hormonas, en este caso la testosterona tanto total como la libre y la biodisponible.
y que también, aparte de los andrógenos más potentes, aparte de los andrógenos débiles, como son la de hidroepialdosterona y la de epialdosterona sulfato, también disminuyen, es decir, disminuyen los andrógenos no solo a nivel del testículo, sino también de origen suprarrenal. También disminuyen otras hormonas y por eso aparecen síntomas en los hombres, se produce un descenso de la GH, que es la hormona del crecimiento, y un descenso del factor de crecimiento de insulina-like. Por eso los hombres empiezan con la sarcopenia, por eso disminuye la masa muscular, por eso disminuye la densidad ósea, por eso hay una distribución del vello y de la grasa corporal distinta que va apareciendo con el paso de los años. Aumenta la leptina, con lo cual, fijaros, también se le redistribuye, como a nosotros, la grasa a nivel abdominal. Hay una redistribución de la grasa corporal. Y también le pasa como a nosotros, que se produce un descenso de la melatonina como consecuencia de esa atrofia que se produce de la glándula pineal. Y ellos también tienen alteraciones del sueño, como ocurre con las mujeres. Como os decía, clínicamente es un establecimiento lento y progresivo, que van apareciendo, no de golpe, sino poquito a poco, van apareciendo los síntomas. ¿Y cuál es la clínica? Bueno, pues la clínica es muy parecida a la de las mujeres. Hay disminución del deseo sexual, disfunción eréctil y disminución de las erecciones matutinas. Hay cambios en el estado de ánimo, que son cambios de humor, depresión, irritabilidad. Hay cambios físicos, como es el descenso de la masa muscular, aumento de la grasa visceral, descenso del vello, adelgazamiento de la piel. Bueno, pues todas estas cosas que podemos ir viendo en nuestras mujeres. Y también tienen sintomatología vasomotora, también tienen sofocos y sudoración los hombres cuando llegan a la andropausia. Las determinaciones, bueno, pues se determinan como las hacemos nosotros, la de determinar las hormonas. Si es verdad que nosotros no tenemos un momento determinado, la menopausia, y que tampoco realmente nosotros no tenemos ninguna indicación, porque el tratamiento que hacemos es por síntomas, o sea que no tendríamos por determinación, pero que si quisiésemos hacer una determinación hormonal en los hombres, deberíamos hacerle una determinación de testosterona total entre las 8 y las 10 de la mañana, que es cuando se produce el pico matutino. Esos son los niveles, bueno, por si queréis conocerlos, que hay unos niveles mínimos y máximos y que bueno, pues podemos saber si existe un déficit de testosterona. Pero también, para saber exactamente, hacer un buen diagnóstico de si existe este síndrome o esta andropausia, pues recurrimos también a la hipófisis, también valoramos las gonadotrofinas y nos podemos encontrar que con la testosterona baja un hombre pueda tener la LH aumentada o la LH disminuida, es decir, las gonadotrofinas aumentadas o las gonadotrofinas disminuidas. Evidentemente, si están aumentadas es que hay aquí una resistencia y estaría indicado un tratamiento androgénico sustitutivo. Mientras que si la LH también está disminuida, pues entonces ya tendremos que indagar porque ya estamos hablando de un hipogonadismo hipogonadotropo y entonces ya podría ser otro origen distinto más que el envejecimiento. Sí existe y además está indicado como en nuestras mujeres, si hay un descenso de testosterona con un aumento de LH o aumento de globulina transportadora de esteroides, hay una indicación de poner tratamiento. Y en principio, si no hay un diagnóstico bioquímico, sí hay una indicación, sí hay síntomas. O sea, como nosotros en la menopausia tratamiento, indicación, sí hay síntomas. ¿Contraindicaciones para este tratamiento? Bueno, pues como las que tenemos nosotros, tenemos el cáncer, todo lo que es derivado de las hormonas, todos los cánceres derivados hormonales, el cáncer de próstata o el cáncer de mama, tienen una serie de contraindicaciones que son absolutas para este tratamiento. Y las pautas de tratamiento ellos tienen, bueno, pues para los hombres tenemos tratamientos intramusculares y transdérmicos. Objetivo, normalizar las hormonas, no hacerse cachimán, no niveles suprafisiológicos. Es que, bueno, pues tenemos, hemos visto que los deportistas pues se toman estos para tener pues, más masa muscular, eso tienen unos niveles suprafisiológicos. No, el objetivo de la andropausia es tener unos niveles fisiológicos para mejorar toda esta sintomatología y bueno, pues mejorar todos los síntomas que pueden aparecer como consecuencia del estrógeno. Y yo ya simplemente quería terminar que si nosotros tenemos mitos y desconocimientos sobre la menopausia, vosotros meteros en internet e intentar buscar sobre la andropausia y ver las opiniones y todo lo que hay, de que eso es imposible, eso no existe, eso es una invención de las mujeres. Pues bueno, pues muchos más grandes todavía y desconocimientos hay muchísimo mayores sobre la andropausia.
Con lo cual yo quiero finalizar como que es muy triste que tenga que contaros todas estas cosas porque a mí me gustaría que hubiesen sacado un 45 todos los hombres, pero sí es verdad que la culpa también yo, de hecho la primera, porque realmente nos preocupamos poco de informarlos, tenemos que informarlos a ellos, tenemos que informarlos por qué, primero para que sepan y segundo para que la mujer que quiera a su pareja la acompañe con todo esto, porque si sabe lo que está pasando, probablemente entenderá mucho mejor cómo tratar toda esta sintomatología. Y además probablemente nos ayuden ellos también a que nosotros, a fomentar el ponerle un tratamiento a la mujer para que la mujer mejore su calidad de vida. Con lo cual es eso, que nos queda un duro trabajo informativo con todos estos hombres que acompañan a la mujer en la menopausia. Muchas gracias.